Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de Pax Humana, donde la paz la hacemos todos. Y en este programa estamos de manteles largos, tenemos un gran tema, un gran invitado y estamos súper contentísimos porque hoy les voy a presentar al doctor Raúl Gómez García. Ahorita les presento a Raúl y voy a leer un poquito de su semblanza. Pero antes quiero presentarles que este programa, Pax Humana, es una rama de la Fundación La Paz Comienza con los Niños. En este programa colaboramos con la Gaceta de Paz, el periodismo para la paz. Buscamos un espacio de reflexión y diálogo para construir una gobernanza basada en la paz, la resolución de los conflictos libres de conflicto y una educación orientada a la paz. En este espacio vemos temas de aplicación inmediata en tu vida intrapersonal, interpersonal, intergrupal, internacional y global. Y hoy tenemos a un súper invitado. Sí, claro, no te preocupes. Vamos a esperarlo tantito en lo que les platico de nuestro tema. Este tema es muy importante porque estamos hablando justamente de un tema que todo mundo vamos a enfrentar. Es un tema de la medicina y es precisamente los cuidados que tenemos que darle a nuestros adultos mayores. Les voy a decir que es un tema difícil para mí, pero es necesario conversar este tema. Ahí estoy bien, Arce. Gracias. Listo, vamos a presentar al doctor Raúl Gómez García. Muchas gracias, Raúl, por recibir nuestra invitación y por aceptarla. ¿Cómo has estado? Es mi amigo, es mi colega, somos vecinos, gracias a Dios, y estoy súper contenta de tenerte en mi programa, Raúl. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Narce? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues bueno, aquí a tus órdenes, a resolver Muchas un poquito gracias. de las dudas que a veces surgen y fíjate que es muy importante que tengas este espacio para todas las personas y para toda tu audiencia, que a veces son temas un poquito delicados, Sí. que cabe la pena mencionar que todavía en este tiempo en este año 2020 y que estamos en la era de la tecnología y la conectividad y que tenemos la información a la mano de todo esto, a veces son temas un poquito tabú todavía. Entonces, el hablar del adulto mayor, el hablar de cuidados al final de la vida, el hablar de una etapa terminal, a veces todavía en esta era, todavía tenemos un poquito el tabú de este tipo de temas y pues bueno, digo, muy involucrado con lo que tú comentabas. Hay una rama, de hecho, de todo lo que involucra la salud, que es la política en salud. Entonces, la política en salud involucra directamente con temas de la paz y con temas de salud y con temas de economía. Entonces, a nivel global este tipo de temas son súper importantes. ¿Por qué? Porque conllevan todo, ¿no? No nada más conllevan a la salud, conllevan a la paz, conllevan cuestiones económicas, cuestiones globales, que a lo mejor se dictan en panoramas muy altos a nivel político, pero que terminan afectando a toda la población y a todas las personas de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hablar un poquito, aclarar algunas dudas Claro que y, sí, me y encanta tenerte en mi estamos a la orden. programa. Bueno, Perfecto. pues vamos a leer un poquito de la semblanza del doctor Raúl Gómez García, invitado el día de hoy a nuestra charla. Resumimos tu semblanza, tu currículum, porque es muy amplio, Raúl. Entonces, pues para tener un poquito de más tiempo para este diálogo, vamos a leer un poquito de ti. El doctor Raúl Gómez es originario de Guadalajara, Jalisco. Reside en nuestra ciudad desde hace 5 años. Qué privilegio de tenerte aquí, Raúl. Es Gracias, médico Narce. cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, médico especialista en medicina familiar por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta también con una alta especialidad en gerontología médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado 2 estancias formativas en el extranjero. La primera en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, en la ciudad de Madrid, España, en el Departamento de Cuidados Paliativos, y la segunda en el St. Columba's
Hospice en Edimburgo, capital de Escocia. Es miembro actual de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Estado de Nuevo León. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Raúl, gracias por estar aquí. ¿Cómo Muchas gracias, Marce. cuidamos a nuestros adultos mayores en tiempos de crisis, en tiempos, ya el hecho de cuidar a los adultos mayores es un reto en sí mismo, porque tenemos muy poca información al respecto. Normalmente la población en general ignoramos sobre estos temas. Cuando nuestros padres van avanzando en la edad, no estamos acostumbrados a que necesiten nuestra ayuda, más bien siempre pedimos de su ayuda, pero llega un momento, si bien nos va, que nuestros padres nos duran más tiempo y en algún momento requerirán nuestras ayudas, nuestro apoyo, y poco sabemos al respecto. Cuéntanos cómo debemos cuidarlos, qué tenemos que hacer. Gracias, Narce, por la semblanza. Gracias por la invitación nuevamente. Se escucha bien bonito todo lo que dices y es un camino largo, ¿verdad? De todo esto. Es de mis primeras entrevistas y te agradezco la invitación. Referente a la pregunta, pues mira, ahora sí que hay que romper estigmas primero del adulto mayor. Podemos tener adultos mayores súper funcionales, súper independientes, pero podemos tener adultos mayores de una edad joven, aparentemente 70 años, 65, que necesitan de toda la ayuda y necesitan de muchos cuidados por parte de la familia o del equipo de salud que se encarga de ellos. Entonces, primero que nada hay que romper un poquito el estigma del adulto mayor. El adulto mayor puede tener o no puede tener patología. Y bueno, pues en este tiempo de crisis, porque es una crisis a nivel mundial y en este tiempo de pandemia, lo primero que debemos de hacer es romper los estigmas, ¿sí? El romper el estigma primero es a mí no me va a pasar, a mi papá no le va a pasar. A mí yo no me contagié y yo puedo visitar a mi papá. Yo creo que ahí, empezando desde ahí, ya tenemos el 90% ganado para cuidar de nuestros adultos mayores. Muchos de ellos van a necesitar ayuda, por ejemplo, con el supermercado, a realizar pagos, a realizar retiros del banco, todo este tipo de cosas que a lo mejor pudiéramos involucrarnos como familia. Eso es en el ámbito familiar, porque hay varios ámbitos en el adulto mayor que se tienen que cubrir. En el ámbito de la salud, hay que, ahora sí que poner prioridades para el adulto mayor. Muchas veces, por ejemplo, el adulto mayor necesita de una valoración por el traumatólogo, de una valoración por tal o cual especialista, pero el adulto mayor también puede recibir a través de medios electrónicos y de medios de comunicación como el que estamos en este momento, recibir una asesoría médica, recibir una asesoría profesional y no exponerlos, ¿verdad? Al salir de casa. En el medio, ahorita se me viene a la mente, recordando un poquito la cuestión de lo que viví en España y de lo que me tocó aprender poco o mucho, en un afiche en el metro de Barcelona, había pues, un anuncio acerca de una fundación que apoyaba a los adultos mayores que se encontraban en una posición de soledad. Entonces, el apoyo sentimental es muy, muy, muy importante también en estas etapas. ¿Por qué? Porque le decimos al viejito, quédate en tu casa, papá, abuelito, no te puedo visitar, no te puedo ver. Pero el contacto, el cariño, el amor y todo este tipo de cosas es importante, es básico y creo que se tiene que llevar a cabo día con día como rutina, ¿no? Muchas veces solo tenemos 5 minutos para poder hacer una llamada, otras veces podemos hacer una videollamada de media hora y tener una convivencia familiar más amplia con el adulto mayor a través de medios electrónicos, pero si no se puede hacer esto, a lo mejor desde casa, ¿no? Desde casa, desde la ventana, oye papá, aquí estoy en el carro, no sé, ahora sí que hay que idear formas y maneras y hay que usar la creatividad para este tipo de cosas, ¿no?
Entonces, hay que adaptarnos a esto, hay que cuidarlos. Primero hay que quitarnos el estigma de a mí no me va a pasar, a mi papá no le va a pasar, y no hay que visitarlos, ¿sí? El último estudio y de las últimas investigaciones que se acaban de publicar a nivel internacional están refiriendo que las vacunas tienen un periodo de 3 meses de inmunidad. Entonces, Sí. es algo que, digo, todavía no se sabe a ciencia cierta, no sabemos cómo va a actuar este virus, hasta dónde va a llegar, hasta cuándo se va a acabar esto, pero imagínate si una vacuna a nivel y estamos hablando de la vacuna de Oxford que se está realizando y que ya está en las últimas etapas para su aplicación a nivel de la población en general, está teniendo una inmunidad corta a lo que se esperaba. Entonces, nos podemos esperar que esta pandemia pueda durar años. Entonces, Exacto. nos tenemos que adaptar al cuidado del adulto mayor, usar los medios electrónicos, usar la creatividad, emplear los recursos que podamos o no tener para que el adulto mayor esté integralmente cuidado y querido y todo lo que él requiere como ser humano. Totalmente, doctor Raúl Gómez. Muchísimas gracias por comentarnos de estos últimos estudios, porque nos ubica en una forma, pies en tierra. No sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos si la vacuna efectivamente va a ser, que va a tener permanencia o solamente va a ser un corto plazo, como dices, 3 meses. Y se ha descubierto, en esta semana justamente acaba de salir una investigación en donde nos dice que este virus se anida con mayor fuerza justamente en la soledad y cuando están aisladas las personas, como que se bajan las defensas, como que hay mayores retos para la resiliencia física, emocional, en todos los sentidos. Al momento de aislar por completo a nuestros adultos mayores, como dices tú, creo que es importantísimo que tomemos conciencia, usemos la creatividad, llevemos música a sus vidas, llevémosles, como dices, desde la ventana, una canción, un roleplay, una obra de teatro a los niños que bailen, que les manden besos, que les reciten un poema, que les lean un cuento, si no se quieren acercar, si tienen mucho miedo porque a lo mejor los niños han estado en contacto con otras personas, que puedan estar con este virus, pues hay muchísimas formas de cuidarlos, de mostrarles que estamos con ellos. Incluso todavía diría que, a lo mejor me atrevería a decir que justamente las cosas se agravan con esta soledad, como bien dices. Y otra cosa que me encantaría, Raúl, que compartieras. El doctor Raúl es miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología en Nuevo León, y él puede dar también consultas en línea. Cuando tienes en tu familia una persona a la que necesitas atender de esta forma, porque es un adulto mayor, consulten con un experto. Normalmente las personas buscamos en Google, normalmente las personas buscamos en Internet o le preguntamos a los que creemos que sabemos, que saben, pero no necesariamente son expertos, no han tenido esta formación, no conocen cómo se cambia, cuáles son las necesidades del cuerpo humano, de la psique, de todo, de un adulto mayor. Quisiera que nos compartieras, Raúl, tu teléfono o tu correo electrónico o alguna manera en que puedas ofrecer la consulta en lugar de que vayan a lo mejor a tu consultorio. Algunas familias quisieran entrevistarse contigo para pedirte una consulta y poder entonces tomar decisiones con respecto a sus adultos mayores, tanto a lo mejor alguna prescripción médica o algún diagnóstico en donde por videollamada tú pudieras dar un avance de un diagnóstico y una prognosis y ¿cómo le llaman? Algún programa de seguimiento. ¿Quieres compartirnos tus redes o de alguna manera algo con lo que la gente pueda comunicarse contigo? Sí, claro que sí, Narce. Les comparto mi número telefónico, me pueden mandar un mensajito por WhatsApp, comentándome que me vieron a través de este medio para ahora sí que hilar un poquito.
Y bueno, mi número es 33 18 64 01 48. A lo mejor aquí después lo van a agregar en una viñeta o en algún, o al final Así es, lo de ponemos esta al parecer de conversación. este video. Y pues bueno, Ujú. estoy a sus órdenes. Nos pudiéramos poner de acuerdo con una consulta, a lo mejor con una duda que ustedes puedan tener. Y claro que sí, a través de estos medios los vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque no quiero exponerlos a ustedes como pacientes, ni quiero exponerme yo como médico. Entonces, ahorita el mínimo contacto que podamos tener con la relación médico-paciente es lo ideal que se puede tener, ¿sale? Es lo ideal, Entonces, pues exactamente. estamos a sus órdenes y aquí está mi contacto. Igual si tienen alguna duda, si no alcanzan a anotar el teléfono, pues aquí está Narce, amiga mía, y pues bueno, ahí tiene mi contacto también. Claro Estamos que a la sí, orden. encantado. Yo la verdad, los últimos doctores que hemos estado visitando, pues sí, pagamos la consulta por PayPal o por depósito y hacemos la llamada, videollamada. Cuando no es una cuestión de urgencia, podemos hacer este tipo de cosas y hay doctores que están en su consultorio o en su hogar dando una consulta profesional. Y lo maravilloso de esta época con nuestras tecnologías es que podemos vernos cara a cara, que podemos mostrar, me duele aquí, siento esto, está pasando lo otro, tengo estos síntomas. Es casi una, a excepción de que no podemos tocar, pero podemos vernos y podemos dar Claro. a lo mejor habrá necesidad de hacer un diagnóstico posterior, que no sea suficiente con esa consulta, pero muchas veces sí es suficiente la consulta por videollamada y nos ha resultado maravilloso que los doctores se hayan puesto las pilas, los especialistas, para dar este tipo de atención. Te agradezco mucho, Raúl, que nos hayas compartido tu teléfono, tus datos, para aquellas familias que precisamente no quieran arriesgar a sus familiares adultos mayores, puedan consultar con un doctor de la talla de Raúl Gómez García este tipo de Gracias, Nar. síntomas o problemáticas. Cuéntame, por Gracias. favor, ¿a qué le llamas cuidados paliativos? ¿Qué significa? Cuéntanos un poquito del tema, por favor. Ok. Bueno, pues los cuidados paliativos, un poquito de preámbulo, empezaron en el Reino Unido. Digo, se tiene conocimiento a nivel histórico siempre de cuidar del paciente que está en una etapa terminal, y esto pues viene de civilizaciones milenarias, ¿no? Pero el tema de cuidados paliativos, perdón, como tal, empieza en el Reino Unido. Entonces, esto te estoy hablando de hace décadas, ¿no? Aquí en México empieza hace algunos años el repunte de esta disciplina como una disciplina médica, como una especialidad, una alta especialidad. Y los médicos se encargan de crear un ambiente idóneo para despedir al paciente como ser humano, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos este ambiente idóneo? Le llamamos un ambiente sin dolor, con el mayor confort, con la mayor información, en un sitio adecuado, y bueno, con todas las medidas y con todas pues más que nada con toda la información y con todos los recursos que se puedan utilizar en este tipo de pacientes. Hay diferentes tipos de clasificaciones para poder decir que un paciente es terminal o que un paciente se encuentra en una etapa terminal, y tenemos muchas enfermedades de las que podemos hablar, pero de eso ya se encarga el médico, ¿no? Que está valorando al paciente. Entonces, a grosso modo podemos decir que los cuidados paliativos son los cuidados que el equipo de salud, no nada más el médico, llámese psicología, trabajo social, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionales, enfermería, médicos, etcétera. Todos estos cuidados que se le dan al paciente que ya tiene un diagnóstico y que ya tiene un diagnóstico de una etapa de una enfermedad terminal. Entonces, a esto le llamamos cuidados paliativos. Es un cuidado integral del paciente.
¿Para qué? Para que tenga el mejor confort y para que se despida de la mejor manera. Claro que sí. Esto me imagino que es algo relativamente nuevo en nuestro país o ya tiene muchos años. Cuéntanos un poquito al respecto de cómo se manejan estos cuidados en nuestro país. ¿Todos los hospitales manejan este tipo de cuidados públicos, privados o solo algunos? ¿Hay alguna diferencia o hay algún programa que se siga? Me gustaría saber un poquito más. ¿Quiénes son candidatos a seguir estos cuidados paliativos? Y son todas las personas adultos mayores que están en una etapa difícil de vida por alguna enfermedad o están en los últimos días o meses o tienen alguna enfermedad que digamos, tienen poco tiempo, que se les está diagnosticando poco tiempo. Platícanos un poquito al respecto. Ignoramos muchas personas sobre este tema y quisiéramos pues conocer más, doctor. Sí, mira, Narce, aquí la situación específicamente en México ya tiene varias décadas, ya aproximadamente unos 20, 30 años que se conoce de los cuidados paliativos. Obviamente, todo este conocimiento es un conocimiento migratorio médico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algún país, vamos a poner un ejemplo, Nigeria, ¿no? Entonces, un médico de Nigeria viaja al país en donde este conocimiento está bien establecido en un sistema nacional de salud, adquiere este conocimiento o mediante organizaciones internacionales adquieren la política en salud sobre este conocimiento y lo aplican en su población. Entonces, hablamos de un conocimiento migratorio. Entonces, no se tienen obviamente los mismos recursos en todos los países, no se tienen obviamente los mismos recursos en todo México, no existe como tal una regla, lamentablemente, de que todos los hospitales con pacientes hospitalizados deban de tener personal preparado para manejar este tipo de pacientes, pero la mayoría de los hospitales cuentan con anestesiólogos, médicos familiares, geriatras, gerontólogos, médicos internistas, que a lo mejor tienen algún tipo de conocimiento sobre este tema. Sin embargo, es algo muy nuevo en México, es algo que no todos los médicos conocen y es algo que, por ejemplo, para la vieja escuela de médicos es algo que se desconoce y a veces hay muchos mitos que todavía no se pueden quitar de esa práctica médica. Entonces, mi respeto a todos los colegas, pero sí hay que saber identificar qué médico puede tratar este tipo de pacientes. Entonces, se tiene que tener una preparación, se tiene que tener un conocimiento, se tiene que tener la experiencia para tratar este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque es un tratamiento integral y la mayoría de estos pacientes necesitan de medicamentos especiales y medicamentos tabú, como opiáceos, opioides, como lo queramos llamar, Sí, que bueno, ahora sí que nos llevaría a otra plática hablar de este tema, ¿verdad? Pero este tipo de claro, pero preparación súper interesante. y este tipo de manejo en los pacientes, no todo, lamentablemente no todo el mundo lo tiene. Entonces, hay que buscar especialistas, hay que buscar el personal adecuado de salud que se pueda encargar de este tipo de pacientes. ¿Para qué? Para darle el mayor confort y el mayor beneficio a este tipo de personas. Si hablamos de situaciones en específico, podemos tener muchísimas situaciones. Podemos tener situaciones de demencia, podemos tener situaciones de enfermedad renal crónica, podemos tener situaciones de enfermedades hepáticas terminales, enfermedades pulmonales, enfermedades cardíacas. Podemos tener un amplio, ahora sí que una amplia gama de enfermedades en las que el paciente está en una etapa terminal. Pero ahora sí que es tarea de la familia, de las personas que están cercanas a este paciente para buscar la ayuda necesaria y la ayuda de una persona que conozca, ¿verdad? Ahorita se está dando mucho el tipo de terapias alternativas, el tipo Sí, de cuestiones con, ahora sí que
digo, no me quiero meter en muchos aspectos así como que un poquito polémicos, pero digo, hay terapias alternativas que hacen, pues son personas que no tienen preparación, que son personas que administran tratamientos caros a pacientes que no tienen un pronóstico de vida favorable o de mucho tiempo, y lo único que hacen es no tratar bien al paciente, y a veces hacen que el paciente sufra más de lo que se estaba Sí. esperando con esto, ¿sale? Entonces, siempre hay que buscar un profesional, siempre hay que buscar a alguien que tenga la preparación adecuada, y Ujú. siempre pues tratar de buscar lo mejor para el paciente con un profesional de la salud. Totalmente, doctor Raúl Gómez. Fíjese que este tema que tocas es sumamente importante. ¿Cuánto quisiéramos que las personas que amamos no sufran, tengan cuidados o medicinas alternativas que no les dañe más de la cuenta, que más bien les regenere, les ayude? Pero como bien dices, es importante que tengamos la ética el cuidado, el conocimiento, la prudencia para consultar con profesionales. Porque cuántas veces a lo mejor hay muchas personas que hacen lo mejor que pueden, pero hay muchos otros que son charlatanes, Claro. que ponte esta cosa, úntate esta crema y ya se te va a quitar todo. No, o sea, eso es como complementario, pero no como un Claro. tratamiento a lo mejor base. O tendríamos como familia o como personas que investigar un poquito más y no dejarnos llevar por, escuché que este podría tal vez funcionar y hay personas que le han dedicado años. Yo quisiera que ahorita nos hicieras un recuento de cuántos años has estudiado tú, Raúl. Los doctores son doctores porque tienen una cantidad de años y de conocimientos acumulados en la experiencia, en la teoría, entonces tienen práctica y teoría. Ahorita quería que me platicaras también la diferencia entre geriatría y gerontología. Es una duda que yo tengo y no sé distinguir entre los dos términos, y me encantaría que nos platicaras cuántos años estudia un doctor, sobre todo porque en tiempos de reto muchas veces o en tiempos de crisis, las personas buscamos opciones, la primera que se nos presenta, o la más fácil, o la más barata, o la más cara, o la que nos asegura un éxito absoluto. No, un doctor ético, porque han hecho un juramento, no puede, un doctor que cumple con ese juramento, no te va a decir, digo, ya la cuestión espiritual es aparte. Puede ser que ocurran milagros, claro que sí. Puede ser que la persona se recupera, pero a lo mejor el diagnóstico que te va a dar el doctor como humano por su conocimiento es un diagnóstico que tal vez no queremos escuchar. Sin embargo, tenemos que tener la prudencia para entender ese diagnóstico y buscar la mejor alternativa para las personas de acuerdo a sus necesidades y no de acuerdo a lo que yo quiero, porque lo quiero y porque entonces a veces, como bien dices, hacemos sufrir más a las personas que amamos en un proceso de mantenerlos con nosotros, o que ni siquiera nos estamos dando cuenta que ya necesitan trascender a otra dimensión, a otra vida para aquellas personas que lo creemos, o simplemente morir para otras personas que ven ese proceso como, ¿verdad?, el fin de la vida. Platícanos un poquito las diferencias, los años de estudio que le lleva a una persona convertirse en un especialista de la medicina y de lo que tú haces. ¿Cuántos años has estudiado, doctor Raúl? Y que nos platiques las diferencias entre geriatría, gerontología. Y ahorita te voy a hacer la última pregunta de nuestro programa. A ver, ahora sí que me pusiste a contarnos. Mira, Son muchísimos. entré a la facultad en el 2008. Me acuerdo que mi graduación de la facultad fue en el 2012. Después de eso se viene el internado, el servicio social. En el 2015 inició la especialidad. En el 2018 inició la alta especialidad, y en el 2019, el año pasado, si mal no recuerdo, si no fue en el 2018, hay un año de diferencia,
terminó la alta especialidad. Las estancias formativas fueron en ese inter por ejemplo, la estancia formativa que realicé en Madrid fue casi al término de la especialidad de medicina familiar, y la última estancia formativa que hice en Escocia fue precisamente en este año, en el mes de febrero. Entonces, imagínate, o sea, Sí. estábamos en el pico de todo lo que estaba pasando. Justo me regreso, ahora sí que a tiempo. Antes no me quedé ahí varado, porque cancelaron Claro, vuelos y pero si te demás. fijas, Pero sí, bajita la ¿mandé? mano son como 10 años. Bajita Pues la sí, mano para cualquier doctor con una especialidad como la tuya. Son 10 años con la mano en la cintura. Te platico porque tengo un hermano traumatólogo y luego sí, también hizo claro. una subespecialidad y especialidad y subespecialidad. Sí, claro. Y bueno, pues son personas profesionales que han dado su visión, su corazón, su mente y todos sus esfuerzos por ser un especialista, por ser un profesional en lo que está haciendo. Y entiendo cuando le llamo y le digo, tengo esta situación, ¿me puedes ayudar? ¿Qué le doy a los niños? Que él me hace una receta y termino yo dándole otra cosa. Me dice, todo lo que estudié para que tú no respetes eso. Entonces, Fíjate ahorita que que lo pienso con nuestros adultos mayores, ajá, no, sí es me ha algo pasado, que, no me ha pasado que digo, no, ay, le mira, voy a dar un tecito. ese ese es un mal de todos. Yo creo que todos los médicos, si hay algún médico que ahorita nos esté escuchando, el médico nunca va a ser médico en su familia. Para nadie, o sea, sea No, la es increíble, hermana, sea pobre, el me dice, no, papá, sea el hijo, sea la esposa, el médico nunca es médico en su familia. Entonces, pero todo mundo le pide opinión, entonces ahora sí que coincido totalmente contigo. y súper inteligente y súper acertado, pero yo finalmente le termino dando un té con manzanilla y eucalipto, y luego ya Claro, cuando ya se me viene la cosa tremenda al día siguiente o a los 2 días digo, y ahora sí ay, ya, ¿cuál era la que me dijiste? claro, 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 no, sí, Entonces me dice, por totalmente. favor, respeta a los doctores. Sí, Tienes sí, toda la sí, razón, creo yo que es importantísimo guardar un respeto por todos esos años, por toda esa experiencia que los doctores tienen y también entender que son humanos, que también están cansados y que no podemos estarles llamando día y noche, ¿verdad? A menos que sea una emergencia. Entonces, esa parte, pues todos los que nos están escuchando, tengamos ese reconocimiento por nuestros doctores, ahorita que se encuentran pues tratando de ayudar a rescatar la mayor cantidad de vidas posibles con un virus que para todos era desconocido, que podría parecerse a la gripe, a la influenza y a muchos otros, pero no es lo mismo. Entonces, creo que es una tras otra de retos. Cuéntame la diferencia entre geriatría y gerontología. Mira, la gerontología como tal es la rama más grande, entonces de ahí parte la rama de la geriatría, que es la rama médica. La Okay. geriatría como tal es una rama de la gerontología, que es el estudio del adulto mayor, que se encarga del cuidado del adulto mayor en un ambiente clínico, y ya un poquito ya en la práctica médica aquí en México, el geriatra se encarga de ver al paciente en un ámbito hospitalario, en un ámbito de consulta, y hay un limbo, hay un poquito, ahora sí que homogéneo entre nosotros los que somos gerontólogos y los geriatras. No es la misma preparación. Ellos, algunos tienen 3 años de especialidad aparte de medicina interna, entonces hay otros que llevan otro tipo de preparación, pero bueno, no vamos a ahondar tanto en la cuestión de años y todo esto. En lo particular, Uh-huh. yo hice la alta especialidad en gerontología médica, que es una rama de la medicina familiar que se encarga del cuidado del adulto mayor en el primer nivel de atención. ¿Para qué? Para su diagnóstico y seguimiento de ciertas o cuales patologías. En lo particular, yo trato a mis pacientes adultos mayores y sé hasta dónde puedo llegar. Entonces, ya como gerontólogo médico y teniendo esa cuestión clínica en mi preparación,
sé cuándo debo de enviar a mi paciente adulto mayor con el traumatólogo, con el neurólogo, pedir opinión con algún compañero geriatra o con alguna otra especialidad. Entonces, más que nada, el gerontólogo es el que se encarga del diagnóstico y el seguimiento un poquito más estrecho ahí con el paciente. El geriatra a nivel hospitalario se encarga de darle un seguimiento en un ambiente un poquito más crítico, ¿verdad? Pero bueno, también da seguimiento a los pacientes y te digo, es un poquito ahorita ahora sí que el limbo en donde termina lo de nosotros y empieza lo de ellos, pero bueno, siempre trabajando en equipo con el mayor respeto de todos los profesionales que nos encontramos en esta sociedad de geriatría y gerontología en el estado de Nuevo León. Todos trabajamos en conjunto, hay psicólogos, hay enfermeras, hay personal totalmente capacitado para atender a los adultos mayores y ahora sí que el trabajo en equipo es lo importante. Las diferencias son varias, los años de preparación, son el ambiente en el que pueden o no tratar al paciente, pero bueno, todos nos encargamos del adulto mayor y ahora sí que recibir una valoración, por ejemplo, de mi parte o recibir una valoración por parte del geriatra o de la enfermera gerontóloga, ellos mismos saben y nosotros mismos sabemos hasta dónde podemos llegar y a dónde debemos dirigir al paciente. Entonces, ya el simple hecho de tener esta preparación nos hace conocer la diferencia de a dónde dirigir al paciente. Entonces, si el paciente llega conmigo y hay una cuestión ahí que yo digo, ¿sabes qué? Esto no me toca a mí, hay que dirigir al paciente a donde debe de estar, ¿sale? Totalmente. Entonces, Es parte de pues la bueno, ética ahora sí profesional. que a grosso modo esa es la diferencia, pero siempre es un trabajo en equipo de todo el personal de salud que está preparado en este ámbito. Perfecto, muy bien. Pues como yo sé que tienes muchas consultas más tarde, quiero hacerte la última pregunta de nuestro programa, doctor Raúl Gómez. ¿Cómo prepararnos para el final del cuidado de un ser querido que sufre una enfermedad terminal? Este tema es muy difícil, pero sabemos que en este momento muchas personas están enfrentando, están en el lado de justamente dar ese cuidado, cómo enfrentar y cómo prepararse para ese final de la vida, o de esta vida, de cualquier enfermo de su familia o cercano. ¿Cómo hacer eso? Fíjate, Narce, que ahorita estamos en una situación bien complicada. Sí. Ahora sí que se me vienen a la mente muchos escenarios. Podemos tener el escenario de un paciente que muere por COVID, podemos tener el escenario de un paciente que está en cama desde hace muchos meses o años, podemos tener el escenario de un paciente que muere en un accidente. Ahora sí que podemos tener muchos escenarios. El escenario en el que nos podemos llegar a preparar en este aspecto, ahora sí que hasta involucrando el ámbito de la tanatología, que se encarga de todo este tipo de cuestiones psicológicas, espirituales, de apegos, de desapegos y todo este tipo de cosas. Vamos a enfocarnos un poquito en un escenario en el que, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un diagnóstico de una enfermedad que no se va a curar, que va empeorando poco a poco, tiene sus subidas y bajadas. Hay varios aspectos que tenemos que cuidar de esto. Hay aspectos legales que tenemos que tener bien claros, que son los que a veces dan más problemas que el mismo entierro del paciente o el sepelio o todo este tipo de cosas, no quitando y no demeritando la carga sentimental de la familia en esta situación, pero muchas veces ni siquiera están preparados legalmente para morirse. Entonces, ¿qué es lo que primero les recomiendo y les digo a todos mis pacientes? Tengan en una carpeta de color neón, rojo, rosa, amarillo, verde, lo que sea, todos los papeles, acta de nacimiento, Un color flashy.
o sea, algo que esté a la mano y que esté ahí disponible, donde esté, llámese testamento, llámese acta de nacimiento, llámese identificación oficial, pasaporte, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que en el momento en el que pueda llegar a ocurrir este tipo de cosas, no andemos buscando por un lugar y por otro y hablándole a fulanito y esto y el otro, oye, y el acta de nacimiento de papá y el acta de nacimiento de mamá y esto y el otro. Entonces, primero que nada, tenemos que cuidar los aspectos legales, esos que nos pueden quitar mucho tiempo y tenerlos allá a la mano. Obviamente, si tenemos servicios funerarios disponibles, obviamente, si tenemos, si podemos buscar una ayuda de un tanatólogo, de un psicólogo, de un médico o de alguien que tenga la preparación adecuada para este tipo de cuestiones, hay que buscarlo. Si ya tenemos el diagnóstico de un familiar con esto, preparar al paciente también, saber hasta dónde quiere saber de su patología, saber qué quiere saber, porque hay algo que también se llama la conspiración del silencio. Y entonces la conspiración del silencio es cuando toda la familia se pone de acuerdo para no decirle al abuelito o a la abuelita o al señor, a la señora, que tiene una enfermedad terminal. Entonces, esta conspiración del silencio, hay que saber cuándo es necesaria y cuándo no es necesaria. Tenemos valoraciones cognitivas claras y específicas para saber cuándo un paciente es candidato a saber específicamente su diagnóstico, su pronóstico, el tratamiento que lleva. Entonces, también no se vale por parte de la familia ocultarle información al paciente cuando el paciente cognitivamente está plenamente capaz de conocer y de manejar este tipo de situaciones, a lo mejor con un apoyo profesional. Pero sí, hay muchos ámbitos que se deben de cuidar, hay profesionales para todo este tipo de cosas y ahora sí que hay que acercarse a las personas que saben dirigir este tipo de cuestiones. Ahorita en este ámbito de la pandemia, se pueden o no se pueden tener sepelios, misas, etcétera, etcétera, pero ahora sí que con el mayor cuidado posible y pues bueno, hay que adaptarnos y hay que utilizar ahora sí que todos los medios posibles que tengamos para evitar la propagación de este virus, para darle la mejor valoración, tratamiento y cuidado a nuestros adultos mayores en esta situación de crisis a nivel mundial. Y pues bueno, nada más yo creo que serían mis recomendaciones. Hay que atacar los aspectos legales, hay que atacar el aspecto psicológico, el aspecto del pronóstico, el aspecto del cuidado y todo lo que conlleva el final de la vida. Claro, claro, aunque es siempre un tema casi tabú, no queremos hablar de esos temas porque sentimos que hasta los atraemos. Muchas veces no queremos comentarle a la persona que tiene una enfermedad y que le quedan a lo mejor pocos meses o un año, la perspectiva es negativa. Creo yo, y a lo mejor sería una de las cosas que tendríamos que incluir como parte de nuestra educación, así como la educación para la paz, así como el respeto al otro, así como la resolución de conflictos sin conflictos, así como el saber elegir pareja, porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo mismo creo yo, bueno, administrar los recursos, el dinero, cuidar, proteger, tener un guardadito, aprender a ahorrar. Creo yo que una parte importante en la que tenemos que hacer un gran esfuerzo, tanto en las familias tal vez como en las escuelas e instituciones, es empezar a reconocer la muerte como un proceso natural y no un proceso en el que tenemos que tener tanto miedo, tanta aversión. Si las personas nos preparamos al respecto, entonces creo yo que como bien dices, podríamos al final de la vida de las personas que más amamos e incluso de nuestra propia vida, hacer ciertas cosas que nos permitan tener calidad, que nos permitan tener calidez en estos últimos tiempos, que nos permitan transitar o transformarnos o terminar en este proceso de esta vida terrestre o terrenal bien las cosas, ordenadas, digamos, dejando a nuestra familia tranquila en la medida de lo posible o segura.
confiada en que todo está bien. Cuando nosotros le tenemos tanto miedo a este tema, a la enfermedad, a la muerte, entonces tendemos a negarlo, tendemos a pensar que no existe o a callarnos, a no hablar del tema. Pero sí es importante, como lo dices, son tantos aspectos que no los tomamos en cuenta. O sea, nunca estamos pensando en temas legales. Oye, ¿dónde está el papel? ¿Verdad? O sea, para poder acreditar que la persona ya no está y todos los pendientes que se quedan y todas las cosas, como que nunca pensamos en el tema legal. Lo que pensamos es que se cure, que se cure, que se cure, que se cure. Y pues hay situaciones en las que más bien tal vez sea soltar y permitirle a la persona transitar a otra, como le decimos, a otro nacimiento que no sabemos, ¿verdad? Que no conocemos o que no lo hemos estudiado suficientemente como para hablar de él en este programa. Te agradezco infinitamente, doctor Raúl Gómez, mi amigo, mi colega, mi vecino. Sé que tienes muchas consultas. Ahorita nos vuelves a platicar, nos vuelves a decir tu teléfono para aquellas personas que quieran sacar una consulta en línea contigo, puedan tener esta posibilidad de tener una consulta online, videollamada, para poder recibir tu asesoría, tu consultoría. Gracias. Y busquemos cómo siempre tener a nuestros adultos mayores, darles el honor y el amor que ellos merecen, que se han ganado a pulso, que han forjado un camino para todos los que llegamos después. No sé si quieras dar un mensaje final, Raúl, y compartirnos tu teléfono, tus redes o tu correo para que las personas puedan pedirte una consulta. Sí, muchas gracias, Narce, gracias por la invitación. Pues bueno, mi número telefónico donde me pueden contactar ahí por llamada, por un WhatsApp, es 33 18 64 01 48. Se lo repito, 33 18 64 01 48. Y pues bueno, estoy a sus órdenes. Aquí, ya sea que nos pongamos de acuerdo por una videollamada, una consulta, una asesoría, y ya dependiendo del caso en particular, pues vemos en qué podemos ayudarles. Quedo a sus órdenes y muchas gracias, Narce, por esta invitación. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en este programa. Síganos en nuestras redes Pax Humana y Fundación La Paz Comienza con los Niños. Buscamos temas que contribuyen a crecer en nuestros conocimientos, a apertura, a niveles de conciencia, crecer como personas, a tener esos conocimientos que nos ayudan a ser mejores. Hoy estuvimos con el doctor Raúl Gómez y estamos súper contentos de despedir nuestro programa y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Raúl, y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos. Hasta luego.